Sean bienvenidos al tema titulado Tipos de horno. Antes de empezar a hablar los distintos hornos que ahora existen en la actualidad, es bastante importante conocer cómo empezó la creación de un horno o cómo viene dándose vida al dicho horno. Esto viene siendo desde nuestros antepasados cuando ellos creaban sus piezas a base de barro para poder secar y luego utilizar esas piezas. Lo que hacían era que lo ponían a la par de las fogatas, las cuales transmitían un calor hacia las piezas y eso era como ellos lo utilizaban como horno. Tiempo después, 4000 años antes de Cristo, se crean las primeras como anticipaciones a lo que vendría siendo un horno, que era que debajo de la tierra creaban hoyos, los cuales sus paredes eran forradas a base de piedras y arena. Los japoneses y los chinos lo que hicieron tiempo después es que empezaron a hacer un poco más grandes esas paredes y lo hacían un poco más encerrado. Y lo que hacían era que solo pudiese tener una entrada por la que los que usaban esos hornos solo podían entrar de manera agachada. Eso fue implementado por ellos 400 años después de Cristo. Este horno fue llamado horno de tubo coreano. En el siglo X, en el Medio Oriente exactamente, buscaron una forma de poder competir contra esta implementación de hornos que habían creado los japoneses y los coreanos. Y es cuando llega la creación de lo que nosotros conocemos como chimenea. En 1708 y 1720 en Europa se empezó a implementar el carbón como un tipo de combustible para poder generar un calor a través de los hornos, un poco más uniforme. Esto fue implementado en el horno llamado horno botella. En el año de 1858 se crea el horno continuo, el cual consistía en ser bastante curvo o ser bastante recto. Esto con el simple hecho de que preservara más su calor y que su calor fuera transmitido hacia las piezas que eran introducidas de una forma más uniforme, valga la redundancia. En el siglo XX, es cuando se crean los hornos en los que se utilizaban el combustible como un referente para poder generar calor. Esto para que el calor fuese más uniforme. En el año de 1900 se crea el, el horno titulado como horno de ensayo, el cual es un horno que hasta la actualidad muchos alfareros lo conocen. Y ahora bien, se puede surgir una pregunta de, entonces, ¿qué es un horno? En pocas palabras, un horno viene siendo una estructura como una caja, la cual consiste en que todo su interior sea térmico para poder soportar altas temperaturas de calor y que este mismo las pueda mantener en constante movimiento en sí mismo. Ahora en día podemos contar con diversos tipos de hornos. Entre ellos destacan tres, los cuales son primeramente los hornos eléctricos. Para hablar un poco de los hornos eléctricos, puedo destacar como opinión personal en que estos ofrecen lo que es un mejor control sobre las temperaturas. Al trabajar con electricidad, estos ofrecen controles automáticos con los cuales el ceramista o alfarero puede tener el control de la pieza la cual se encuentra en cocción. Estos hornos son bastante limpios, dado que, como bien se mencionaba, trabajan mediante electricidad,
no emiten ningún tipo de gas y son ideales para tenerlos en talleres y espacios cerrados. O también donde la contaminación puede ser un riesgo de crítica, estos hornos son los ideales para poder trabajarse. Los resultados que estos hornos eléctricos ofrecen son bastante uniformes y son ideales para poder trabajar lo que son las cerámicas. Hay un debate entre los ceramistas y es que por la cocción que ofrecen estos tipos de hornos y la precisión con la cual estos cuentan, pues esto no les permite lo que es experimentar o ingeniar diversos métodos al momento de realizar la cocción. Ahora, prosiguiendo, podemos hablar también sobre los hornos de gas o de full oil. Estos vienen en dos tamaños, unos que son compactos y otros que pueden ser un poco más grandes. A diferencia de los hornos eléctricos, para estos hay que contar con un espacio de amplia ventilación y además instalarles su propia chimenea, dado que estos emiten bastantes gases. Una de las ventajas que ofrecen a comparación del horno eléctrico es que ofrecen más bien una amplia gama de cocción. Ahora, los hornos de leña. Estos hornos de leña son los más preferidos por los ceramistas, dado que estos permiten realizar diversas técnicas a comparación a los otros dos mencionados, y lo cual les permite poder trabajar con diferentes métodos es el material cerámico. También algo por lo cual prefieren los ceramistas este tipo de hornos es porque estos trabajan con leña y al trabajar estos con leña significa que es un recurso fácil de conseguir y además es económico. Estos hornos también pueden conseguirse en dos tamaños, uno que es con una sola recámara y el otro que es con más de una recámara. La desventaja de estos que cuentan con más de una recámara es verdad, pueden colocársele más piezas dentro de estos, pero la cocción que van a ofrecer es demasiado lenta. Esta puede llegar a tardarse hasta una semana de cocción. Como bien mencionaba antes, los hornos de leña son los preferidos para los ceramistas por las diferentes tipos de técnica que estos pueden emplear al utilizar estos. Resumiendo, los hornos de gas o de leña habitualmente son más usados por ceramistas ya expertos en esto, que desean realizar pues técnicas más complejas en su trabajo. Por otro lado, los hornos cerámicos eléctricos son los más adecuados para un nivel doméstico o para un pequeño taller de cerámica. Eso quedará a opinión o a decisión de cada ceramista o alfarero, pues dependerá del trabajo que él realice y cuál horno se adecua más a su trabajo.